La explosión en el Hotel Saratoga dejó numerosos daños materiales y un gran dolor en el país, pero también dejó un grupo de preguntas en torno a por qué sucedió un hecho como este. Hoy intentaremos responder algunas de ellas y desmentir algunas informaciones falsas para que no te creas todo lo que ves, oyes o lees. La explosión ocurrió el pasado 6 de mayo, sobre las 11 a.m., provocando no solo daños estructurales en el inmueble, sino el colapso de 15 de las 30 viviendas del edificio contiguo Prado 609. Acaba de explotar el Saratoga aquí mismo delante de mí. Además de estos edificios, resultaron afectadas varias instalaciones colindantes. El lobby del Teatro Martí, las ventanas y techos de la Asociación Yoruba de Cuba, la Escuela Concepción Arenal, la Iglesia Bautista del Calvario, el edificio Zulueta 512 y áreas del Capitolio Nacional. A los sucesos del Saratoga le siguió otra explosión, pero en redes sociales. Varias personas comenzaron a especular en estos espacios sobre la posibilidad de que fuera una bomba o un atentado. No obstante, las autoridades desmintieron estas teorías desde el principio. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? En el momento de la explosión, el camión cisterna con un volumen aproximado de 12.300 litros de gas licuado de petróleo, GLP, se encontraba serviciando el hotel a solicitud de este. Pero este no fue el primer servicio, ya tuvieron un servicio de alrededor de 1.000 litros. El punto exacto del origen de la explosión se desconoce. La comisión investigadora ha explicado que probablemente inició en la parte posterior del edificio, en el área de servicio, como resultado de una fuga de gas. Que ya se había detectado la presencia de gas dentro de la instalación. ¿Por qué? Porque se había detenido el proceso de descarga. En lecturas que se hicieron con los expertos, el volumen que se había descargado era quizás el 50% del volumen establecido a descargar. Lo que a priori sabemos es que los tres compañeros, o sea, el chofer del camión, el ayudante y el compañero del hotel, se encontraban, habían detenido la descarga, habían parado el bombeo del camión, habían cerrado la válvula de descarga y todo parece indicar que se encontraban desconectando el camión de la toma que se encuentra en el hotel. Sobre este tema queda mucho por investigar, pero desgraciadamente las 3 personas involucradas con el procedimiento fallecieron. Otro aspecto que generó numerosas especulaciones fue la ausencia de fuego durante la explosión. Es falso que en una explosión de gas licuado de petróleo deba producirse un incendio. Como ocurre en un fogón, el gas se enciende fácilmente en presencia del oxígeno y de un elemento de activación, dígase una chispa, un fósforo o cualquier otro. Sin embargo, el gas en sí mismo no explota. El problema está en la concentración de este producto con los otros elementos mencionados. Según varias publicaciones académicas, esta mezcla comienza a ser explosiva a partir de una concentración entre 2 y un 9%. Cuando ocurre una explosión por la concentración de GLP con los otros elementos mencionados, el gas tiende a consumirse rápidamente y la llama solo dura unos milisegundos, pues extinguen uno de los elementos de la reacción. Al explotar súbitamente, la llama se consume con rapidez, pero genera una alta concentración de presión, una onda expansiva, que es lo que genera el daño. El GLP que estaba surtiendo el camión al hotel está compuesto fundamentalmente por propano y butano. Particularmente el propano es un componente más denso que el aire y por eso tiende a moverse hacia abajo y se acumula en pisos bajos o en los sótanos. Ante una fuga de gas, por pequeña que sea, tiende a concentrarse en este tipo de espacios que suelen tener una menor ventilación. A esto se suma que el GLP tiene una gran capacidad de expansión de estado líquido, como se transportaba en el camión, a estado gaseoso, aumentando 270 veces su volumen aproximadamente. No obstante, no se sabe la cantidad que se propagó ni por cuánto tiempo. Entonces la explosión se produjo debido a la concentración de gas, y la concentración de gas debido a la fuga. ¿Y la fuga por qué se produjo? Lo cierto es que se desconoce la respuesta a esta pregunta, y es lo más importante a determinar. Dicho esto, les contamos lo que sabemos hasta el momento. La normativa cubana para realizar este tipo de procedimientos regula que para llevar el gas del camión al depósito, este debe contar con una válvula de corte, o sea, una llave de paso, y a continuación un regulador de presión, una válvula de seguridad y un contador volumétrico para saber la cantidad de gas con que cuenta el depósito.
La válvula debe mantener una presión interna máxima de 0.9 megapascal. En caso de que la presión aumente y el regulador falle, la válvula libera el gas para mantener esa presión interna. De haber habido una diferencia de presión, es probable que se hubiera abierto la válvula de seguridad y se hubiera liberado el gas, pero el depósito se ubica en el techo al aire libre, con lo cual es poco probable que hubiera logrado concentrar la cantidad de gas necesaria que provocó la explosión. Además, Soria Morejón explicó que el depósito había sido certificado el 21 de marzo. Nosotros tenemos un servicio de inspectores certificados por el Centro Nacional de Certificación de Cienfuegos, que hicieron la inspección a este hotel el día 21 de marzo de este año. A simple vista tampoco se ven fallas técnicas en el camión. En imágenes posteriores al suceso se ve cómo los retiran y su válvula se encontraba cerrada. La fuga pudo haber estado en algún punto de la instalación o en la cometida de suministro del camión. Las autoridades, si bien han coincidido con esta teoría, han dejado en el aire otros aspectos importantes sobre el tema. ¿Contaba o no el hotel con dispositivos para la detección de estos gases? Normalmente los sistemas de seguridad se restringen a detectores de humo y de calor. Tampoco se han referido a si había un protocolo que debían seguir los trabajadores ante la detección de una fuga de gas. Y estas son solo algunas de las preguntas que faltan por responder. Otra de las dudas frecuentes está asociada a que se derrumbara la fachada del edificio cuando la explosión comenzó en la parte posterior. Como habíamos explicado antes, este tipo de explosión genera una onda expansiva y en este caso esa onda generó presión en todas las direcciones. Sin embargo, no en todos los sentidos tuvo el mismo efecto, dependiendo del nivel de resistencia de los elementos a su alrededor. Según un informe de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas realizado al día siguiente con imágenes tomadas por drones y sin la presencia de especialistas, se supo que la presión hacia abajo hizo que las columnas y las vigas del sótano se fracturaran y se perciben en las imágenes fallo por contacto y por torsión. Parte del primero, segundo y tercer piso se desplomaron encima del sótano y entrar sin previo cálculo podía provocar otros derrumbes, por lo cual fue difícil el acceso al lugar. Imágenes posteriores muestran mayor daño, pero habría que distinguir qué fue resultado de la explosión y qué fue resultado de las labores de rescate. La explosión hizo que el fondo del edificio colindante sufriera los efectos de la presión, provocando un efecto concatenado del derrumbe de la estructura portante, la que soporta el peso, del edificio Prado 609 y la fachada del Hotel Saratoga. Las manzanas de La Habana Vieja son compactas, con muro de medianería, lo que significa que una vivienda comparte la misma pared con su vecino. Los muros antiguos están diseñados para trabajar a compresión y resistir cargas verticales, por lo que en el sentido que se generó la explosión, perpendicular a la mayor resistencia del muro, son débiles. A eso se suma el deteriorado estado de conservación de los inmuebles de la zona, aunque no sabemos exactamente si había informes técnicos sobre ese edificio. Cuando se hizo la ampliación y remodelación del Hotel Saratoga en el año 2005, el edificio original de 3 pisos fue demolido y solo quedó su fachada. Esta se mantuvo conectada de manera estructural con el resto de los edificios de la manzana. La solución que se dio por el equipo de proyecto fue articularla mediante planchas metálicas a la estructura nueva de vigas y columnas del edificio, por lo que quedó un edificio nuevo de hormigón armado con una fachada independiente conectada al resto de la manzana. Al momento de la explosión se desprendió la fachada como consecuencia del desplome de la edificación vecina. Las dos plantas superiores del Saratoga, que fueron construidas como parte de su ampliación, estaban apoyadas de manera independiente en la losa de entrepiso por encima de los 18 metros. Además, estas fueron construidas con materiales aligerados. El resto de los desprendimientos provocó daños en los edificios vecinos. Se han evaluado 23 edificaciones, de ellos 17 edificios de vivienda, y las personas han sido reubicadas. Expertos han afirmado que en dependencia del nivel de daños podría cometerse un proceso de restauración, pues las partes afectadas podrían desconectarse y reconstruirse de manera independiente. Sin embargo, la suerte del edificio Prado 609 podría ser otra. Por los daños visibles, lo más probable es que se decida su demolición. ¿Dónde se reubicarán a los vecinos? Es una de las tantas preguntas que quedan en el aire, así como si los familiares y los afectados serán indemnizados por la explosión del Saratoga. Quedan estas y otras respuestas pendientes. Si hubo negligencia, si fue una falla en los protocolos o si se debe al estado técnico del edificio, queda por ver en los informes. Solo esperamos que se hagan públicos. Nosotros seguiremos investigando sobre el tema y si tienes alguna otra duda o pregunta, déjanosla en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.